Bienvenidos y bienvenidas a Sin Algoritmo. Hola. La inteligencia artificial, ¿eh? Bueno, no da tregua esta semana de julio de 2025. Para nada. Tenemos de todo. Lanzamientos, polémicas, fichajes millonarios. Y avances que parecen casi de ciencia ficción. Totalmente. Hoy aquí en Sin Algoritmo vamos a intentar destilar lo más importante. Vale. Tenemos Grok 4, que llega con polémica. Kimi 2 desde China. Google probando fármacos de IA. Y una guerra de talento. Espectacular. Abróchense los cinturones, como se suele decir. Vamos a ello. Empezamos con Grok 4. Elon Musk lo lanza, justo después del lío con la versión anterior, ¿no? Sí, un colapso público total en X. Fueron como 16 horas. Madre mía. Con mensajes muy problemáticos. Elogios a Hitler, racismo, amenazas. Una barbaridad. La explicación que dieron desde XAI es que fue un fallo del prompt. De la instrucción que le dan al bot. Reflejar el tono del post. Y no temer ofender. Y claro. Se puso a copiar discursos extremistas. Exacto. Dicen que no fue el modelo base, pero bueno. Pero lanzar Grok 4, que es mucho más potente justo después, pues hombre, genera dudas. Claro. ¿Están los controles a la altura? ¿Se puede repetir? Es una pregunta clave sobre seguridad. Ya. Y mientras esto pasaba, China saca Kimi 2. Sí, un modelo open source de código abierto. Ojo, con 1 trillón de parámetros. Una barbaridad. 1 trillón. Sí, y con arquitectura MOE, mezcla de expertos para ser más eficiente. Y lo fuerte es que supera a modelos como GPT 4.1 y Opus 4 en algunos benchmarks. En programación y mates, por ejemplo, da muy buenos resultados. Es un golpe sobre la mesa. Tanto que OpenAI retrasó su propio modelo open source. Oficialmente por seguridad, pero vamos, huele a que la competencia de Química 2 tuvo algo que ver. Tiene sentido. Y además, Kimi 2 es bastante accesible, ¿no? Sí, gratis para la mayoría, con límites bastante altos. Ya se puede probar. Esto, para los que seguimos las novedades en Sin Algoritmo, es bastante gordo. Cambiamos de tercio, pero seguimos con temas potentes. Medicina. Isomorphic Labs. La de Google DeepMind, sí. La que usa IA y AlphaFold para descubrir fármacos. Pues han empezado ensayos clínicos. Y no con fármacos adaptados, sino diseñados 100% por IA. 100%. El primer objetivo es el cáncer. Y el CEO de Miss Hassabis dijo algo muy audaz. Lo de curar todas las enfermedades en 10 años. Eso, suena increíble, pero marca la ambición que tienen. Desde luego. Y fíjate, mientras esa IA diseña el futuro, otra IA ya está en el presente laboral. El estudio de The Agent Company, ¿verdad? Exacto. Dice que modelos como Gemini 2.5 Pro ya hacen hasta un 30% de algunas tareas reales. Un 30%. Es muchísimo. Muestra una adopción rapidísima. Y nos obliga a pensar cómo nos adaptamos a esto. Y esto nos lleva a la guerra por el talento. Aquí es donde las cifras marean. Totalmente. Meta ficha al jefe de IA de Apple, Ruming Pang, ¿Por cuánto? por unos $200 millones. ¡200 millones! Ujú. ¡Qué barbaridad! Una locura. Y OpenAI ficha al arquitecto del Centro de Datos Colossus, de Musk, Uday Rudarachu. Para acelerar su proyecto Stargate y depender menos de Microsoft, supongo. Claro. Y Google no se queda atrás. Le quitó la startup Windsurf a OpenAI. ¿Cómo? Contrató a todo el equipo después de que Microsoft bloqueara la compra. Como vemos en Sin Algoritmo, la batalla es feroz. Desde luego, como siempre intentamos seguir en Sin Algoritmo, el movimiento de talento es clave. Define estrategias enteras. Es fundamental ver cómo se mueven las piezas. Lo que comentamos aquí en Sin Algoritmo es un buen termómetro. Pero, no todos son millones. También hay ejemplos de democratización. Sí, como el médico británico que creó su propia app de consulta. En 4 días y por menos de 200 euros usando herramientas no-code. Cuando el presupuesto que le daban era de 100.000 euros, imagínate. Es increíble el poder que dan estas herramientas a la gente sin saber programar. Y en esa línea, OpenAI prepara Operator, un navegador con IA para automatizar tareas web. Rellenar formularios, hacer reservas, ese tipo de cosas. Exacto. Vale, y para ir cerrando, un par de apuntes rápidos que conectan todo. A ver, En UE, Trump impulsa un hub de IA en Pensilvania. Mucha inversión privada. Google, Blackstone. competencia directa con China, claro. Musk, por su lado, quiere alinear Tesla y SpaceX bajo XAI. Integrar Grok en los coches incluso. Uf, eso también tiene miga. Y la UE publica un código de buenas prácticas para IA. Voluntario por ahora. Pero obligatorio para los grandes modelos desde agosto de 2025. La regulación intenta no quedarse atrás. Bueno, en resumen, una semana. De vértigo absoluto. Sí, la IA avanza a una velocidad increíble. Genera entusiasmo, pero también preguntas serias. Control, competencia, el futuro del trabajo, la salud. Exacto. Esto ha sido el análisis de hoy en Sin Algoritmo. Esperamos que este repaso rápido por las claves de la semana aquí, en Sin Algoritmo, haya sido útil. Y como reflexión final,
Con la IA desarrollando estas capacidades tan rápido, ¿no? Desde crear apps sin código a diseñar fármacos. La pregunta es, ¿Estamos preparados como sociedad para integrar todo esto de forma responsable y equitativa? ¿O nos va a adelantar su propio desarrollo? buena pregunta para terminar. Lo dejamos ahí. Gracias por acompañarnos en Sin Algoritmo. Hasta la próxima. Hola, hola, buenas noches o buenos días o buenas tardes en el momento en que estén viendo este espacio. Bienvenidos a Sin Algoritmo, nuestro podcast que semana a semana intenta entender y explicarles qué pasa con la inteligencia artificial. Mi nombre es Laura Camila Urrea, soy docente del área de investigaciones. Y como pasa siempre en Sin Algoritmo, les voy a presentar a alguien muy especial, pero antes de eso, quiero contarles ciertos daticos que creo que nos vienen muy bien para la discusión del día de hoy, que particularmente es acerca de qué pasa cuando la IA se equivoca y nosotros, por no revisar y confiarnos, también nos equivocamos. Bueno, ahí va la primera cosa. Los datos que les traigo el día de hoy es que imagínense que hay una consultora llamada McKinsey que normalmente está mapeando con medio de, está bien, encuestas, hay que decirlo, no siempre están diciendo la verdad porque hay cosas mediadas allí, pero igual está chévere entenderlo desde los datos que están empezando a recoger. Y McKinsey da la casualidad de que ha estado entendiendo qué ocurre con la inteligencia artificial y cómo las empresas empiezan a acercarse a adoptar este tipo de tecnologías. Entonces, ahí va la primera. Imagínense que este año ya tenemos nuestro primer reporte a 2025 y en este tipo de encuesta apareció que el 47% de los líderes encuestados, hay que decirlo, están esperando que la IA cambie al menos el 30% de su trabajo. El segundo dato que quiero traerles es que el 71% de estos líderes está confiando en que sus empleadores y sus empleados más bien implementen la IA de manera responsable. Y la tercera, hay también que mencionarlo, el 13% de estas personas encuestadas ya está utilizando inteligencia artificial en sus labores diarias. ¿Qué tal ahí con los datos? Interesante, no hay que pensar que son como la realidad absoluta, sin embargo, sí hay que, ¿por qué no?, partir de esto para empezar a cuestionarnos también un montón de información que allí aparece. Ahora bien, ya que les conté un poquito de estos datos, ya que ustedes también se acercaron precisamente a lo que ha ocurrido en inteligencia artificial antes del inicio de este podcast propiamente, yo me doy el lujo de presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Él es precisamente Manuel Alejandro Garzón. Y bueno, yo podría decirles unas cuantas cosas acerca de él, pero básicamente yo quiero que él se presente. Y en ese sentido te tengo un reto, pero bueno, me estoy saltando una cordialidad. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación a Sin Algoritmo. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Como ya lo mencionó, como Laura lo mencionó, mi nombre es Manuel Alejandro Garzón Valencia. Llevo 13 años en el sector de las telecomunicaciones. Y no sé, ¿qué quieres saber de mí? Ok, ahí va mi pregunta. Como este podcast es sobre inteligencia artificial, yo quiero retarte a que te asumas como una IA y trates de explicarnos a todos, los que nos están viendo, nos están escuchando, así, ágil, conciso, quién es Alejandro, para que todos empecemos a conocerte y empezamos a entender con quién estamos hablando el día de hoy. Pues me parece un ejercicio muy interesante y pues eso que acabas de preguntar, esa pregunta es tu prompt, que entra en mi cabeza y comienza a procesar. Entonces, se demora un poquito mientras procesa. No, mentiras. No, una IA procesante rápido. Depende. Bueno, Rápido. Pero específicamente, ¿por qué tienes que ser específica en la información que estás dando? Porque hay muchas partes de mi vida en la que podría... Ok, tienes un punto allí y para eso yo te voy a, pues, como hacer mucho más claro ese prompt, como dices tú. Piénsalo como una IA, ¿cierto? Claro, conciso, en tiempo récord, y explícanos quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Ya nos diste un pedacito de esa información. ¿Quién soy? Pues es un ser humano. ¿Qué hago? Pues laboro, soy un empleado
¿Y qué me dedico? Me dedico a hacer país, a hacer sector. Me gusta mucho mi trabajo porque en él puedo ir creciendo profesionalmente, personalmente, en temas en que puedo abordar varias temáticas del país en temas del sector TIC. Ok, bueno, yo ya tengo un poquito de ese rastreo, pero me gustaría que nos contaras a todos. ¿A qué te dedicas? Ahorita alcanzaste a mencionar que llevabas 13 años, pero podrías, porfa, desarrollar más esa idea, Ok. en qué estás trabajando actualmente, o por qué haces parte de Sin Algoritmo el día de hoy. Pues tengo la fortuna de trabajar en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Desde muy pequeño me interesó todo el tema de sistemas, porque creo que nuestra generación es la que comenzó con los celulares, comenzó con toda esa parte de aprender a programar, de donde todo la tecnología creció exponencialmente. Entonces tenemos la fortuna y la agilidad de pues, ser unos con las máquinas, como decía un profesor que tuve, decíamos nosotros, nuestra generación fue la primera cyborg, porque un cyborg es parte humano y parte máquina. Entonces Y eso a que sí partir, que se está reflejando a partir de ahorita. ahora tú no te levantas y no ves tu celular o tu reloj inteligente o tus gafas de realidad virtual. Entonces siento que todo eso, y las criptomonedas, o sea, es que es un mundo muy vasto. O sea, quedarse en un solo sector es como, pues digo, o sea, las preguntas tienen que ser muy concisas para una respuesta concisa, porque si no comienza como con el tema de hoy. Entonces comienza a alucinar, la inteligencia artificial comienza a dar más datos de los que De los que le están de los que me pidiendo. tocan. Entonces es muy interesante. Y volviendo pues a la pregunta, cada persona tiene que estar enfocada en el entorno que la rodea. ¿En qué sentido? En que si sale alguna tecnología disruptiva como, digamos, la inteligencia artificial, no te puedes quedar sesgado de esto. Tienes que automáticamente o empezar a aprender porque si no, pues Te vas lastimosamente quedando. te van a rezagar, no solo en conversaciones, en temas profesionales, cualquier cosa. Entonces, a medida que va saliendo algo, tú tienes que automáticamente tomarlo, porque así pasa con los celulares. O sea, el No, día de mañana, si te totalmente. piden alguna información, no te van a escribir por correo, te van a enviar un WhatsApp. Entonces tú automáticamente ya te obliga, el mismo sistema te obliga El sistema nos está exacto, súper te ahorillando. obliga a que tú o te vuelves virtual, por decirlo de esa forma, O no te acercas a existes. la tecnología o te vas quedando en el Exacto. mundo. Bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito, porque me parece interesante lo que estás diciendo y dado una pequeña conversación antes, tú dices ahora que uno tiene que empezar a explorar un poco, pero creo que eso también viene mucho de tu experiencia de vida, ¿no? ¿Qué Sí. fue lo que estudiaste? No tiene nada que ver, no se relaciona, pero creo que es más el amor a lo que uno siente, porque desde chiquito siempre me fascinaban los sistemas. Me gustaba, inclusive antes me gustaba saber cómo las cosas estaban formadas. ¿Por qué tiene esa estructura? Porque un carro tiene 4 llantas y no 6, como los de un camión más grande. Porque una moto tiene 2 o 3 llantas y no otra forma. Entonces desarmaba las cosas para mirar la persona que la diseñó en qué estaba pensando en el momento de ese diseño. O sea, entonces a lo largo de mi crecimiento y mi desarrollo, pues fui leyendo, y pues me fue gustando muchas cosas de ciencia ficción, como Julio Verne, como Isaac Asimov. Entonces, cuando te ponen a pensar de cómo vas a construir algún tipo de instrumento para ir a la luna, o algo que te sumerja para ver 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo se le ocurrió? O sea, ¿por qué? Y cómo sabes que tiene que ser ese instrumento exactamente para eso. Entonces todo eso, que se llama ciencia ficción, tú te das dando cuenta que va evolucionando y se va convirtiendo en ciencia real, como los submarinos, como los cohetes, como lo que está haciendo ahorita Starlink, donde no solo intentan aprovechar al máximo los residuos, donde mandan un cohete y hacen que ese mismo cohete vuelva a aterrizar en el mismo lugar. Entonces lo mismo pasa con todo lo que se está desarrollando. O sea, la parte de la computación pues gasta demasiados recursos, pero la idea es que a futuro sea autosostenible. Entonces, así como hay tecnología electrónica, también va a pasar a haber tecnología análoga, que es más
amigable con el medio ambiente y no va a consumir como tanta agua. Entonces es un mundo muy bonito y pues sí, es una experiencia que a mí me ha llevado a replantearme que independientemente de la profesión que tú tengas, pues tú puedes, estás viviendo en un mundo, entonces tienes que ser parte de ese mundo. Claro. Tú acabas de mencionar algo y yo tengo una pregunta para ti particular. Y es precisamente el hecho de que tú nos decías antes que te gusta la ciencia ficción, ¿cierto? Te tengo una pregunta, ahí como para que te sitúes un poquito y nos des una respuesta también para conocerte mejor, ¿vale? Imagínate el siguiente escenario. Estamos en un futuro cercano, la inteligencia artificial ya es parte de todo, ¿no? Ya no de nuestras decisiones, de nuestros trabajos. Básicamente, no es porque sea perfecta, sino porque la gente empezó a confiar en ella, ¿ya? Y se volvió más fácil usarla que pensar. En ese sentido y bajo este contexto, pues bueno, las personas ya no están preguntando, ya no están contrastando y bueno, la IA que se equivoca, pues nadie lo nota hasta que ya es muy tarde. Entonces, bueno, este es nuestro futuro distópico de contexto y yo quisiera que tú me dijeras o nos contaras más bien en este mundo que no es tan lejano, tú quién serías, ¿no? De las siguientes opciones. Ok. A. El que media entre humanos y máquinas. B. El que colecciona errores para enseñar. C. El que analiza cómo hablamos con las IA. O D, el que siembra preguntas pequeñas para evitar certezas peligrosas. ¿Tú cuál escogerías y por qué? Ya que te gusta tanto hablar de ciencia ficción. Yo creo que no escogería ninguna de las opciones que me das ahí, porque siento que... No, pero hay más opciones. Yo siento que el ser humano cuando se limita pierde la capacidad de ser humano, ¿sí? Entonces, diría que el ser humano es revolucionario por naturaleza. O sea, tú le dices a un niño que no haga algo y es lo que más va a hacer. En ese mundo que tú mencionas, donde ya dejamos de pensar, siempre va a haber un grupo rebelde que va a decir, no, nosotros tenemos que volver a nuestros valores, tenemos que volver a la parte espiritual, tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Y en la lectura que pues he podido recolectar en mi cabeza a lo largo de estos años, eso pasa en la mayoría de libros. O sea, el ser humano puede dejar al lado casi todo menos su humanidad, exceptuando de ciertas personas que nacen con un tema psicológico ahí. Okay. Pero sí, el ser humano siento que está tan bien creado, está tan bien diseñado que su parte espiritual siempre va a prevalecer sobre la física. Bueno, pero si yo te pusiera el contexto acá de o respondes, Alejandro, ¿tú cuál responderías? No respondería. Creo que me iría así, si fuera algo así como Isis, que ya tienes que negar tu fe o aceptarla. Entonces yo diría, no, chao, no. Ay, no, pero tengo la postura clara con él. Ay, pero qué aburrido te pones. Pero bueno, está bien. Está bien. Vamos a aceptar que vas a ser el rebelde de toda esta situación y dijiste, pues no respondo y pues me voy ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pues bueno, está bien, yo ahí, ¿qué puedo hacer? Yo ya lo intenté, pero él no quiso contestar. Pero bueno, digamos que ahora, pensando en todo esto, y que tú lo mencionabas ahorita, estamos acá mediados en esta conversación entre, ciencia ficción, que como tú lo decías, tal vez ya no está tan ciencia ficción, pero también estamos aquí poniendo un caso y un contexto en donde las personas están empezando a confiar mucho en la inteligencia artificial. ¿Tú qué tan amante eres de las redes sociales? ¿Mazo? ¿Por qué? No. Porque tengo una pregunta al respecto. Creo que todo tiene un punto en el ser humano. Antes sí era fanático de las redes sociales, usaba Facebook, nunca usé TikTok, Instagram, WhatsApp, porque siento que cuando tú comienzas a leer y te involucras mucho en el tema de inteligencia artificial, cuando ya sabes que tu celular te está escuchando, que Alexa te está escuchando y sin embargo uno los tiene, es que debería comprar una licuadora y ya abres el celular y como que las mejores promociones en las licuadoras, sino como que... Y tú desde la oficina diciéndole play a la licuadora. Entonces uno comienza, yo desde mi punto de vista comienzo a aislarme de la tecnología, entonces dejo simplemente lo necesario pues para
poder subsistiendo con la sociedad. ¿Y hace cuánto cambió eso? ¿Hace poquito? ¿Hace mucho? Uy, no, eso fue hace poquito, la verdad. Ah, O sea, bueno. en la adolescencia sí era muy fanático de las redes sociales, iba a un concierto, iba a Rock al Parque, iba a tal cosa y pues su foto y esto es tal para cosa. Instagram. Sí, pero después cuando tú ves que pues pasa a ser banal, que, o sea, ¿a quién le importa tu vida? O sea, tú publicas tu vida porque tú quieres, no porque otra persona lo vaya a ver o sientas eso, entonces uno como que, oiga, ¿yo qué estoy haciendo? Yo en vez de hacer esto podía estar haciendo otra cosa, gastando mi tiempo en otra cosa. Entonces yo creo que es el cambio que tenga cada persona. O sea, tú no puedes juzgar a una persona porque se la pasa su vida subiendo fotos, porque es su forma de ser y puede serlo. Pero hay que pues, aceptar algo, y es que las redes sociales tienen un punto muy interesante ahí de convergencia con la inteligencia artificial. Y lo pongo sobre la mesa porque no sé si tú hace unos 2 meses, tal vez, escuchaste sobre un trend que se generó acerca de, a ver si me acuerdo, de un, ay, ahora se me fue, de el genio de la lámpara interpretó mal mi deseo. Ah, sí, sí. ¿La alcanzaste a ver? Sí, claro. Y siento que es un muy buen ejemplo. Bueno, contexto, bueno, yo creo que acá me gustaría, si tú lo recuerdas, que nos expliques así súper rápido ¿En qué de consistía qué era ese ese promo? trend, exacto. Ese tren era que, por ejemplo, tú le pedías algo a un deseo y el genio malinterpretaba, no, tú le pedías algo a un genio y el genio malinterpretaba tu deseo. Por ejemplo, quiero estar al lado de la roca firmando una película. Entonces te aparecía un ladrillo y tú con una cámara y entonces, ay, el genio malinterpretó mi deseo. Total, y hay uno ahí también que me parece súper interesante, o bueno, muy gracioso, porque es que eso también tiene mucho que ver con cómo le pedimos a la inteligencia que genere, en este caso, imágenes. Pues un poco lo que tú me dices al principio, ¿no? Como tu instrucción está demasiado abierta, no sé qué responderte, qué parte de mi vida te responde, ¿no? Pues esto es lo mismo que pasaba con este trend, y es que, como dices tú, la gente estaba así como poniendo instrucciones muy abiertas, pues muy a la interpretación de la IA, y lo que pasa con la IA es que no hay un contexto. Si tú no le das un contexto, ya no va a entender absolutamente nada. Y una de esas cosas que ocurren, o bueno, uno de esos que a mí me parece súper chévere, pues divertido, es el de una chica que dice algo así como, le pedí al genio de la lámpara que me diera, que estuviera metida entre lana, y pues me malinterpretó, ¿no? Algo por el estilo, y básicamente es una chica vestida de oveja, porque básicamente él no está entendiendo que el contexto de lana básicamente está hablando de dinero. Y eso es algo que va a poder usar mucho dentro de la inteligencia artificial. Y esto particularmente lo quiero conectar con algo que tú decías muy al principio, una vez más, cuando yo te pedía que te presentaras, y es como cuando tú no eres claro, la IA empieza a alucinar. ¿Cierto? Sí, sobre eso podríamos hablar sobre el tema de el sesgo de la información. Entonces, o la información está inconclusa o está sesgada. Y es como prácticamente tú, volviendo al origen de lo que tú decías, es cómo a través del prompt o como tú le estás alimentando pues es un proceso de machine learning, donde tú tienes que darle pues toda la información a la inteligencia artificial pues para que ella te bote unas respuestas. ¿Nos ayudas ahí con la definición de machine learning, así pues, como para mortales? Básicamente yo lo entiendo como el concepto donde tú prácticamente estás programando algo, o sea, como lo dicen machine learning, o sea, como mortales, hay personas mortales como yo. ¿Cómo diría? O sea, como forjar algo desde el principio. Ok. Como crear algo, prácticamente, pero pues enfocada en la inteligencia artificial. Entonces, Machine Learning enfocada en inteligencia artificial, porque hay varios tipos de Machine Learning. Entonces, tú habías mencionado algo muy interesante sobre, sobre el tema de, volvemos al tema de la lana de estar tuneada y que el genio te malinterpretara. No, hay algo más profundo que has dicho sobre el uso del lenguaje, de cómo nos terminamos ahí, todo empieza a emerger precisamente porque hay una alucinación. Ahí estábamos, sí, en el tema de la alucinación. Bueno, listo. Volviendo a eso, pues volvemos al tema del sesgo de la información como tú programas, y a partir de eso, pues las respuestas que te va a arrojar no va a ser exactamente la que tú necesitas.
Entonces, si tú eres una persona que eres muy impulsiva y no lees lo que le preguntaste a la inteligencia artificial cuando redactaste tu prompt, pues simplemente lo copias y lo pegas y lo presentas en un trabajo, pues el profesor o la persona, tu jefe, donde vas a pasar, va a decir, bueno, ¿y esto qué? Eso no tiene contexto, no tiene sentido, o inclusive acá hizo escrito por ChatGPT, entonces no te tomas el tiempo de hacer las cosas de forma correcta, porque aunque es un lenguaje de programación que te está arrojando un dato, tú, sin embargo, también como ser humano tienes que es la parte lógica que nosotros tenemos, que no la tiene todavía la máquina, es donde podemos nosotros entrar a decir, oiga, no interpretó lo que yo quería como se lo pedí. Entonces tú como ser humano dices, se lo pedí de forma correcta, lo redacté bien, ahí es donde la gramática también importa, entonces la sintaxis, entonces tú dices, uy, todos esos factores son importantes a la hora de yo colocar esa información en la máquina para que la máquina me dé el resultado que yo necesito. O si no terminas diciendo que estás tuneado y porque es el genio de la lámpara el que te malinterpreta. Aunque bueno, eso fue diseñado exactamente para que pasara eso. Claro, ¿no? Pero igual es, digamos, una buena forma rápida y explicable para las personas, que eso es lo que ocurre cuando tú no le das buenas instrucciones a la IA y que, como veníamos tratando de establecer, empieza a alucinar. ¿Será que podemos definir eso de pronto así como mucho más simple? ¿Qué es alucinar dentro de la inteligencia artificial? Pues lo que te digo, o sea, alucinar es básicamente cuando tú le botaste un prompt a ChatGPT, a DeepSeek o a Perplexity, o todas esas IA, que están generando ahorita, que sacaron ahorita al mercado. Y le botas un prompt y el prompt te bota una respuesta que tú dices, bueno, necesito saber la población de Colombia. Entonces te va a decir, la población de Colombia es de 50 millones de personas, donde la mitad son LGTBI, esos datos de dónde los sacas. Entonces, muéstrame las fuentes. Entonces las fuentes son las cosas, o sea, pues una persona que se preocupa de por la veracidad de los datos. Exacto, entonces, digamos, si te das cuenta, no, esa información es del 2023, o esa información es del 2024, entonces también tienes que ver hasta qué información tiene cargada, claro, predeterminada la inteligencia artificial, y decir, no, espera, es que este dato, digamos, abrimos el DANE, la página del DANE que tiene actualizadas las cosas y no está, el dato es diferente, somos 48.900.000 y tal. Entonces la información que me está dando es un aproximado basado en los datos que tiene, tal vez una estadística. Entonces hay uno donde se da cuenta que la información está sesgada. La información está sesgada y terminan diciéndote como fuente de los deseos, ¿no? Eso pasa mucho. Bueno, no sé, ahí yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuál ha sido esa experiencia directa en tu trabajo, con las personas cercanas? Yo te cuento ahí una rápida. A mí me pasa mucho eso como profe, y es que los estudiantes llegan, le hacen un promptcito así, a ChatGPT y le dice, bueno, lánceme todo. Es una pregunta, son datos, son referencias, la bibliografía, y al final, literal, es fuente de los deseos, porque cuando tú vas a mirar, claro, está perfectamente citado en APA, pero si tú tratas de localizarlo, pues no existe, ¿no? Okay. Cosas pues, que pasan cuando los humanos creemos que la inteligencia sabe más que nosotros. Exacto, a mí me pasó un chascarrillo con eso porque iba saliendo del trabajo y yo iba montado en el transporte y una compañera en un grupo solicitó una información X. Okay. Entonces yo dije, no, pero es que esa información no la puedo sacar porque tendría que sacar el computador y pues el medio de transporte no me lo permite en ese momento para comenzar a hacer el documento. Entonces yo dije, pues yo tengo ciertas ideas en mi cabeza de lo que esta compañera de trabajo necesita, entonces comencé a redactar un prompt, pero lo hice muy básico, o sea, mira, tengo estos datos, por favor, sácame un reporte de esto. Y entonces cogió la información que yo le di y trajo como información de otros países sobre eso, y pues hizo una cosa loca y pues yo no revisé, copié. Ay, no. Y se lo mandé a mi compañera, entonces le dije, mira, para ver si esto te sirve. Ella me dijo, no, esos datos están muy desfasados, no. ¿Revisaste lo que hiciste? Yo no. Yo la verdad lo hice afán, te lo juro que lo hice en el celular. Y dijo, con razón, porque sí, eso no nos sirve. Tienes que llegar a la caray. Entonces ahí es donde me di cuenta que uno tiene que colocar mucha atención a lo que está haciendo, y más cuando lo que estás reportando está influyendo no solo en tu trabajo, sino en los trabajos de los demás. Y ese trabajo de los demás pues está influyendo pues en la sociedad como tal, porque claro, pues imagínate cuántas personas
Bueno, eso a veces pasa porque uno termina como en el afán, tratando de resolver, sintiendo que el sistema lo está arrinconando y que tiene que responder algo, pero eso no le quita que de todas maneras es nuestra responsabilidad y es una cosa ética de nuestra parte como humanos, que si bien la inteligencia nos ayuda, pues no podemos así creerle porque sí. No sé, ¿tienes alguna otra experiencia que hayas sentido así? No sé si de tuya o alguien de tu trabajo que hayas visto ahí, ya que tú estás como tan metido en ese mundo de la Creo que inteligencia cuando tú artificial. intentas automatizar cosas, sobre todo ha pasado, tú puedes automatizar cosas en tu trabajo y le ha pasado también a las grandes compañías. Entonces, voy a automatizar esto, pero te das cuenta que fue una mala elección porque tu rol iba directamente enfocado a la gente o tendrías que atender al público, tal cosa. Entonces te dices, esa máquina no me está satisfaciendo las necesidades que necesita esa persona. Entonces te das cuenta que tienes que volver a contratar talento humano y toda esa inversión que tuviste en inteligencia artificial no te sirvió para nada. Entonces, lo mismo creo que le toca hacer a todas las personas, les toca mirar si ese uso de inteligencia artificial en realidad sí les está ahorrando como esa parte de trabajo donde no está afectando a nadie y, y tú puedes seguir pues haciendo tu parte, porque sí es obviamente que la inteligencia artificial pues es algo que llegó para quedarse y quien no lo toma pues lastimosamente va a quedar, como dijimos ahorita, a un lado. A un ladito, sí. Pero es saberlo usar, todo es cuestión de saberlo usar. Sí, yo suelo decir esto con María, de pronto han visto a María en episodios anteriores y si no, vayan y la miran. Y es como que uno tiene que ser el piloto de la operación y no dejar a la IA siendo el piloto de la operación. Ahora bien, yo quiero invitarte a nuestro momento de ruido, que es lo que pasa dentro de Sin Algoritmo. Y el juego es el siguiente. La idea es que yo te voy a leer ciertos titulares, ¿cierto? Como de periódico, digamos, y tú rápidamente, sin analizarlo un montón, vas a decirme si realmente pasó o fue un invento. Okay. ¿Vale? Con las noticias de Colombia uno nunca sabe. Uno nunca sabe y eso está interesante. Entonces, te leo y tú me cuentas. Una universidad se disculpó por un correo enviado con inteligencia artificial que felicitaba a estudiantes reprobados. ¿Pasó o es un invento? Oh, falso. Bueno, vas una. Ahí vamos una. Listo. Otra. Una aerolínea fue obligada a pagar una indemnización porque su chatbot dio mal una tarifa por duelo a un pasajero. ¿Pasó o es un invento? Chan, 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 chan. No, falso. ¿Falso? Bueno, ahí sí no va. Te cuento qué pasó. Eso fue algo que le ocurrió a Air Canada con su chatbot y me fui. Prácticamente el chatbot lo que dijo fue como tranqui, tú compras los tiquetes y luego nos dices que estás de duelo y nosotros te lo reembolsamos. Así que esa sí pasó. A ver esta otra. Empresa suspendió su asistente virtual tras descubrir que ofrecía descuentos exclusivos en productos que la marca no vende. ¿Pasó o es invento? Paso. No, ese sí no. Pues no, al menos de que yo haya conocido los casos, ¿no? Pero ese es un invento. Una IA inventó un concepto científico por leer mal un documento y hoy aparece atado hasta en Google académico. Pasa. ¿Pasó o? Pasó. ¿Pasó? Sí, ahí tienes toda la razón, esto es cierto. Es algo que ocurrió con un concepto que se llama, microscopía electrónica vegetativa, pues en inglés, pero vas a decirlo de una vez en creo español. Que se lo leí. Ay, justo te me adelantaste, así no se funciona esto. En vegetativa y básicamente ahorita está en 22 publicaciones académicas y las editoriales y las bases de datos están así como, jaja, ¿y ahora qué hacemos, no? Y esta última, un abogado fue multado por presentar una demanda con casos falsos generados por ChatGPT. ¿Pasó o es un verdadero? Invento? Tienes toda la razón. Es un caso que ocurrió en Estados Unidos de un abogado que literalmente terminó diciendo, pues yo le consulté a ChatGPT me dijo que las fuentes estaban de verdad, verdaditas y pues ya. Literalmente le pusieron una multa de $5,000 por haber hecho eso. Sí. Entonces esto a la final termina siendo, no sé tú qué pienses, una clara respuesta a que no podemos darle a la IA como pues todo el paso así como sin nosotros estar ahí como en la mitad revisando qué está haciendo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que la inteligencia artificial es como un carro, o sea, sigue siendo un instrumento, un medio para un fin.
Entonces, dependiendo lo que tú quieras alcanzar, pues es como la tienes que utilizar. Obviamente, pues la sociedad se puede como diversificar de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita que se vienen, digamos, los temas de las elecciones. Entonces, digamos que tú puedes utilizar la inteligencia artificial para mirar en qué porcentajes de departamentos o algo así, tú dices, tiene afluencia a cierto partido político. Entonces dices, bueno, listo. Entonces los contrincantes pues dicen, no, hay una mayor representatividad de este partido político, entonces vamos a hacer contracampaña ya para que nos podamos ganar algunos adeptos, o inclusive como lo venías hablando tú con una compañera ahorita, como temas de moda o temas de electrodomésticos. Entonces todo es de acuerdo a lo que tú vayas a necesitar. Tú como empresa, como persona, pues tú puedes mirar con la inteligencia artificial cómo usarla para llegar pues a esas personas que tú piensas que no, es imposible. Entonces es más fácil con la inteligencia artificial hacer esas cosas. Claro, pero como nuestro copiloto dentro de toda la operación, Exacto. ¿no? A la larga. Bueno, para ir cerrando ya, yo quiero recordarles que este podcast, es decir, Sin Algoritmo, sale de la intención de la Vicerrectoría de Innovación e Investigaciones, auspiciado claramente desde investigaciones, y que si les interesan los temas de inteligencia artificial, tal como lo hemos hecho en este podcast, en este espacio, en nuestra institución, pueden también acercarse al uso de inteligencia artificial en nuestras especializaciones y en nuestros programas, porque nosotros como CUN estamos muy interesados en incluir este tipo de herramientas, porque así como lo estábamos hablando con Alejandro, pues el mundo ya no se va a frenar y necesitamos entender cómo usarlo. A su vez, quiero invitarlos también a seguirnos en redes, en @yosoycun y @elboom.medio, en nuestro Instagram, en nuestro TikTok y desde luego desde YouTube. Y quiero cerrar precisamente este lindo espacio que hemos tenido con Alejandro esta tarde preguntándote, tú decides cuál de estas quieres como responder. Ya que a ti te gusta tanto la ciencia ficción. Vale, entonces, ¿qué parte de la ciencia ficción crees que ya estamos viviendo? ¿Qué crees que necesitamos entrenar más? ¿Crees que necesitamos entrenar más a la IA o a nosotros mismos? Y si seguimos confiando en estos sistemas como ya está pasando hoy, ¿qué escenario te imaginas que vamos a tener en 10 años? Uy, pues son muchas cosas porque... La que más te suene. La que tu corazón te diga, tengo que responder esa. No sé, o sea, es tremendo. O sea, qué parte... Yo creo que la primera que dijiste es muy buena, o sea, qué parte de la ciencia ficción ya estamos viviendo. Siento que... no sé si tú veías un programa que se llamaba Los Supersónicos, que tenían robotina y... Sí, todo sí, eso. Entonces, un cómic, ¿no? Digo, pues una animación más bien. Sí, entonces... Un cartoon. Yo siento que ya estamos muy cerca a eso. Pues ahí mostraban inclusive los relojes inteligentes y como tú hacías llamada por... Como por hologramas. Y No, demás, no, llamaba por reloj inteligente. Entonces uno decía, o sea, lo que se veía en ese programa, que la otra vez lo estaba viendo con mi hijo, yo decía, oiga, pero eso ya pasa, o sea, eso que pasó hace tanto tiempo ya es normal para uno. O sea, uno contesta una llamada acá y hola, ¿cómo estás? Y entonces uno dice, esa parte que antes las personas pensaban que era el futuro, pues ya lo estamos viviendo, inclusive con la computación cuántica que está en desarrollo, que hoy ya tenemos procesos muy limitados, pero cuando se libere eso va a ser una cosa impresionante en muchos aspectos del mundo. Wow, bueno, tienes un montón de razón con eso. Seguramente hay un montón de cosas que hemos visto antes en otros programas que claramente en ese momento parecían una cuestión muy lejana, pero que ahorita cada vez se sienten cada vez más cercanos, reales y posibles. Pues bueno, Alejandro, yo te doy las gracias por hacer parte de este nuevo episodio de Sin Algoritmo. Qué chévere tenerte por acá, qué conversación tan amena. Muchas gracias. Desde luego nos has nutrido un montón con tu experiencia y con tu profesión y con lo que has vivido. Y yo creo que después de todo esto nos queda una gran enseñanza de este episodio, y es que básicamente no podemos seguir pensando que la inteligencia artificial tiene que irse solita, como si nosotros no estuviéramos revisando qué hace,
somos el copiloto de esta operación, más no, digo, el copiloto, véala, Somos el piloto. el piloto de esta operación y no el copiloto. Ahí ya estaba dando un mensaje contrario. Pero bueno, lo importante es que entendamos eso, que nosotros tenemos que ser responsables y muy claros frente a cómo usamos la inteligencia artificial. Teniendo esto en mente, yo les doy las gracias también por presenciar este nuevo episodio de Sin Algoritmo. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.